¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de Latinoamérica. Los parásitos son organismos que viven dentro o sobre otros organismos, conocidos como huéspedes, obteniendo todo su sustento a expensas de ellos, causando una amplia variedad de afectaciones en los organismos en donde habitan, aunque ninguna como el siguiente caso, en donde un gusano parásito logró llegar hasta el cerebro de una mujer. Médicos australianos encontraron por primera vez una lombriz parásita en el cerebro de una mujer, algo que no se había visto en los registros médicos. La paciente de 64 años había comenzado a sufrir fallos de memoria y tras realizarle una resonancia magnética, los médicos notaron una lesión atípica en el frente de su cerebro. Grande fue su sorpresa cuando al operarla encontraron una lombriz de 8 centímetros llamada Ophidascaris robertsi, que según investigadores son parásitos comunes en canguros y pitones diamantina, pero no en humanos. Esta paciente había sido tratada por lo que era considerada una enfermedad misteriosa y pensamos que podía tratarse de una afección inmunológica porque no habíamos podido encontrar ningún parásito hasta entonces. Y entonces de la nada apareció este gran bulto en la parte frontal del cerebro. Así que cuando la cirujana entró para hacer una biopsia, a ver si era cáncer, un absceso, etc., de repente con un forceps está tomando esta cosa que se retuerce y les dirá que todos en el quirófano estaban absolutamente atónitos. El experto indicó que se trata del primer caso humano de una Ophidascaris en el mundo. Los investigadores creen que la mujer se infectó después de buscar arbustos comestibles cerca de su casa, que podrían haber estado contaminados con larvas parasitarias diseminadas en las heces de las serpientes. Para niños, niñas y adolescentes, los entornos escolares deberían de ser espacios seguros, libres de acoso y violencia. Para lograrlo se requiere un esfuerzo conjunto entre comunidades escolares, padres y sociedad en general. Algo que tiene muy claro un luchador en México, que busca combatir el bullying a través de la disciplina y el deporte. Un superhéroe cuyo poder es combatir el acoso escolar con su máscara multicolores para prevenir la violencia en las escuelas. Hablamos de Takubo Luchador. La propuesta de Takubo y su equipo lo hacemos a través de conferencias performance. Es decir, no es una conferencia o una plática tradicional lo que las y los asistentes escuchan y ven. La conferencia performance que hemos hecho fusiona elementos de las artes escénicas, elementos de la educación, como son las conferencias, las pláticas. En lo deportivo y lo cultural es justamente donde entra este símil de la lucha libre y el marco con el que vestimos todo esto. Sobreviviente del acoso escolar durante la primaria y secundaria, Takubo busca que a través de la lucha libre la comunidad estudiantil tome conciencia sobre la importancia de este tema. Para mucha gente de repente es como algo contradictorio, que les hace algo de ruido en la cabeza. ¿Cómo que siendo lucha libre y combatiendo la violencia? Pues es que la lucha libre es un deporte como muchos deportes de lucha que se rige por reglas, por una filosofía deportiva, y es como a los niños les hacemos ver como una pelea, por ejemplo, arriba de un cuadrilátero, de un ring, es muy distinta a una pelea dentro o fuera de una escuela o en el salón o el clásico nos vemos a la salida cuando se arma. Pues puede tener consecuencias, ya vimos, fatales. Incluso hemos logrado a raíz de lo que hacemos con ellos detectar intentos de suicidio que la escuela no estaba enterada, o poder en menos de 12 días desactivar casos de verdadero acoso escolar. Este combate se mantiene después de más de 12 años y no va a detenerse. Su objetivo es llegar a más escuelas que quieran hacer trabajo de prevención. Ir haciendo prevención e ir cambiando ese chip, como decimos hoy, de esas mentalidades que deben de elegir
vías que no los pongan en riesgo, decisiones y respuestas ante un estímulo o ante una conducta violenta de alguien para que la gente no se ponga en riesgo. Fuego con fuego no se puede combatir. No podemos hacer eso si lo que queremos es ponernos a salvo y no meternos en problemas. Las poblaciones del mundo están envejeciendo a ritmos acelerados debido a una cantidad de factores, como las bajas tasas de natalidad de algunos países, tendencias que están transformando las estructuras demográficas con implicaciones importantes. Razón por la que en Cuba se desarrollan proyectos deportivos en la búsqueda de promover una vejez saludable. Diferentes iniciativas en Cuba buscan hoy fomentar una mejor calidad de vida en los adultos mayores mediante la práctica de deportes como una alternativa ante el elevado envejecimiento poblacional que enfrenta la isla caribeña. Al cierre del pasado año, el 22,3% de los 11,08 millones de cubanos tenían o habían sobrepasado los 60 años, un aumento de casi 2 puntos porcentuales en apenas 3 años, según los más recientes datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI. María Antonia Sendoya, de 87 años, llegó como cada domingo al Círculo Social Obrero Otto Parellada, al oeste de La Habana. Sendoya es miembro del Club de Natación Juventud Acumulada, un proyecto que con el apoyo del Instituto Nacional de Deporte y Recreación de Cuba y otras organizaciones busca desde hace más de 20 años fomentar una mayor calidad de vida en los adultos mayores mediante la práctica de la natación en piscina y mar abierto. Bueno, porque es que la natación te da movimiento en el cuerpo, no sé, tengo mis dolores, porque imagínate, tengo que tomar pastillitas y eso algunas veces, pero nadar es maravilloso. Yo le doy gracias a haber conocido el club y haberme sentido tan bien. Claribel Mechoso, fundadora y profesora del Club Juventud Acumulada, comentó que este es un grupo etario al que se está tratando de dar la mayor atención posible en el país, pero todavía faltan muchas cosas por hacer. Y hay personas que han llegado aquí con problemas que apenas han podido caminar, ¿no? Y estando en el club, y ellos van haciendo otras cosas, van nadando. ¿Qué pasa? Que el agua salada, sobre todo, como pesa más que uno, ¿no? El peso específico del agua salada es mayor que el de uno. Y entonces, por supuesto, que los movimientos te son mucho más cómodos. Entonces, personas que tienen cualquier afección de artritis, artrosis, vienen aquí y, por supuesto, se sienten bien. Y entonces, bueno, pueden realizar todo este tipo de actividades. Y realmente los mejora muchísimo. Explicó que en Cuba hay cerca de 12 clubes similares y no solo se limitan a la práctica de este deporte como un pasatiempo o una opción para tener una mejor calidad de vida, sino que también participan en competencias. Cuba está considerada entre las naciones más envejecidas en América Latina y el Caribe, cuyo pronóstico es que dentro de una década, los cubanos mayores de 60 años representarán casi el 30% de la población del país y para el 2050 se convertirá en el 9º país con la población más longeva del mundo. Según reconoció la ONEI en el Anuario Demográfico de Cuba 2022, el proceso de envejecimiento se mantiene como la principal característica y reto de la dinámica demográfica de la mayor de las Antillas. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. En muchas partes del mundo, personas con discapacidad luchan por el reconocimiento y una igualdad de derechos. Sobre esta línea, la Unión Europea trabaja un documento oficial diseñado para simplificar la vida de quienes enfrentan desafíos relacionados con la movilidad y así garantizar la cobertura, apoyo y asistencia en toda Europa. Pierre Gieseling tiene una discapacidad física y fue uno de los primeros europeos en tener la Tarjeta Europea de Discapacidad, un documento que le permite que se le reconozca en toda Europa. La tarjeta ya está disponible en 8 países europeos, como Bélgica, a través de un programa piloto. Esta semana la Comisión Europea ha presentado una propuesta para ampliarla a todos los Estados miembros. Euronews ha realizado una visita a un museo con personas con diversidad funcional para ver cómo funciona. When I was in Italy, I asked assistance in the museum, and a long time ago, I could not get assistance because I could not prove I was. In those days, I didn't use a wheelchair. I was walking with a stick, but not a wheelchair. So, luckily, the person was willing to get me an e-scooter so I could visit the museum.
La tarjeta garantizará a las personas con discapacidad igualdad de acceso a cualquier tratamiento especial, como asistencia, entradas gratuitas y prioritarias a museos o plazas de aparcamiento preferentes. El reconocimiento de su discapacidad en toda la Unión Europea puede fomentar los viajes y la movilidad. También contribuirá a reducir los costes adicionales que suponen los desplazamientos al extranjero. Para el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad es un gran paso. When we cross borders, our disability does not disappear. And the disability card and the parking card are proofs of the disability status. So when you go from Belgium to Germany, a citizen of Belgium cannot need to prove that he is or she is a person with disability. The disability card will do it for that person. La propuesta de la Comisión, como explica Varda Castanis, llega más de 13 años después de su primera demanda y tendrá que ser debatida por el Parlamento y el Consejo antes de hacerse realidad. Los ciudadanos con discapacidad tendrán que esperar al menos un par de años más para poder utilizar su tarjeta. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información.